Muy buenas a todos hermanos, este es su canal Comunidad Masculina y yo soy Beto. El día de hoy tenemos un tema muy caliente, los ridículos estándares de la mujer moderna y más interesante aún, en los labios de una mujer. La ex matchmaker Rebecca Lynn Pope. Matchmaker, para los que no sepan, es una casamentera, o mejor dicho, la gente le paga para encontrar pareja y casarse. Bueno, ella dejó el negocio porque según sus palabras era imposible trabajar con sus clientas mujeres, que eran la mayoría, debido a los altos y ridículos estándares que no son compatibles con la realidad. Les pondré algunos segmentos, perdonen la traducción si no es 100% correcta, igual les estaré dejando un link al video completo en la descripción. Arranquemos. But I promised I would come on and just share my viewpoints on why women are just, many women, I'm not going to say all women, but many women are very, very unrealistic about their standards for men, dating, and marriage. And for a large part of the end of last year and beginning of this year, I stopped matchmaking. And the reason I stopped matchmaking is because I can't handle female clients. I was a matchmaker that matched females, and I had a few male clients, but predominantly I was matching women. The average woman doesn't really want just a good man. She doesn't want a husband. What she's really wanting are these standards or ideas that she has of what a man is supposed to be. One, that men are not women. He's not going to be your best friend like your best girlfriend. You can't talk to him like that. They don't talk like that. They don't talk that much. They're not so sensitive and girly the way we are as women. Este primer punto es interesante porque en nuestra sociedad, a través de la cultura pop, intentan siempre volvernos más femeninos y se espera de nosotros eso, pero la verdad no somos así y no debemos serlo. Somos hombres y nuestras características son diferentes por una razón biológica, no solo social. Miremos el segundo punto. The second standard is this. You're comparing good men to, I can't say this, F-boys. I'm just gonna say it. You're comparing good men to the men that you've experienced previously who were not ready to be husbands, that you were just dating, messing around with. Este punto es vital. La principal razón por la que la mujer moderna parece esquiva al buen trato en la actualidad es esta. Pasa sus mejores años con fuckboys. Y su interpretación de una relación es esa. No saben recibir cariño o ser amadas porque lo único que aprendieron fue a recibir verga. Muchas califican como incómodo, un tipo que las llama, que está pendiente de ellas, que se preocupa, porque no están acostumbradas, no saben qué es eso, están acostumbradas a un trato diferente, o mejor dicho, a un maltrato. Así que hermanos, ustedes no son rehabilitación para este tipo de personas. Si ven que tienen esta clase de pasado con fuckboys, salgan corriendo. No intenten hacerse los salvadores. No funciona. Todos sabemos que dicen que quieren un hombre amable, bla bla bla, pero... Oh, you know what? He's too corny. He likes me too much. He texts me too much. Yeah, because the men that you were messing with, you weren't even the only one. They don't text you right back. They don't call you right back because they have 8 more just like you. Mejor explicado imposible por ella. Y ahora vamos a otro punto caliente, un poco mezclado, pero así lo explica ella, que es cómo luce un hombre y cuánto gana, donde también andan un poco perdidas. Quit looking at men. Is he 6'2"? Is he look like Boris Kodrow or Idris Elba or Michael Ealy? Do you know the percentages of men? This is what I just would die to say to my matchmaking clients and the people that would come in for consultations because they want to be matched. So you're sitting around here like, oh, he's got to be 6 foot and he's got to look like this and he's got to make 6 figures or 7 figures. When you start at just height alone, do you hear the percentage that I just gave you on just height? Just height. And if you add in what he looks like looking like Idris and making money like this and that.
Gustos son gustos, es cierto, pero el estándar que piden no hace match con la realidad. El hombre promedio no luce así, no ganan esas cantidades de dinero y peor aún, ellas no tienen las características de una supermodelo. Son mujeres del día a día, comunes y corrientes que buscan esta clase de hombres y tienen casi cero características de una buena esposa. Y en el caso de ellas que viven en ese mundo de cuento de hadas, van a morir solas posiblemente, muchas de ellas. Empoderadas sí, pero solas. It's like he's gotta be perfect. But you're not perfect. You got issues and unresolved issues, and you got a temper, and you're bossy and you're controlling, and men don't even like to be around you long term. You run everybody away. You think you're so much the ish that you're bougie and vain and stuck up. And men don't like it. And you wonder why you can't keep a man. You wonder why nobody wants to be around you. But you steady like, oh, I'm not settling. I'm not going to settle. I know what I deserve. And you know, even when I post those type of memes, I'm like, you know what? There's some real stuck up women right now that are about to read this, and it's going to reinforce literally their false standards, their ridiculous standards. You know what? I'm not gonna settle. But in the meantime, boo, you're not even half the things that you have on your list as requirements for a man. You're not even half those things. But you want that in a man. And you don't want to build with anybody. You don't want to build a life together. Este es un excelente punto. Muchas de ellas no quieren construir contigo. Se quieren montar en el tren de alguien más, de alguien que ya construyó, y venir con ese tono mandón y sentirse señoras de un estilo de vida que no han trabajado. Vienen con el pensamiento de las pelo pintado. Yo no cocino, yo no lavo, yo no soy criada de nadie. Pero sin embargo esperan que tú proveas, que tengas recursos, que pagues las cosas. En la antigüedad las parejas se casaban jóvenes y construían una vida juntos. Incluso con el hecho de que ella se quedara en casa, era partícipe de todo eso porque eran cooperativas. Buenas amas de casa, buenas madres y esposas ejemplares. Pero ahora te van a venir con una papada que quieren hacer las cosas 50-50, pero los gastos de la casa no van a ser 50-50. La mayoría de las veces tú vas a pagar entre el 80 y el 100% de los gastos de la casa, más la mitad o más de las labores domésticas y todas las actividades de reparación y mantenimiento de casa y carro. Sigamos con un segmentito más para dar por terminado este video. Try to turn a hoe into a husband and he's still hoeing around even though they're married. He's still got women on the side, and he doesn't want to let his wife and kids go, but yet he's still got this thing for having it on the side because he has an appetite for it. And that's very hard to change unless someone's changed before you marry them. Este es un buen consejo que da ella, que lo dejo porque es cierto en ambos casos. No puedes cambiar la naturaleza de una persona. Si es promiscua, no va a cambiar por ti, no va a cambiar su estilo de vida. Quizás en los primeros 4 años de casados, pero luego va a añorar esa vida y te va a hacer pasar por 3 o 4 años de agonía en el divorcio y va a volver a las calles. Te estás metiendo en un problema que nunca termina bien para los hombres. Vas a quedar en la calle, sin hijos y en algunos casos hasta en la cárcel o peor aún suicidándote como hacen muchas personas. Como conclusión final, es imposible complacer a la mujer moderna debido a esos estándares que lo sacaron de Instagram será o de leer muchos cuentos de hadas o de las 50 sombras de Grey. Muchas veces porque he leído en grupos veo jóvenes tristes porque es difícil llegar a ellas, pero hermanos, no estén tristes, no es su culpa. Ellas viven en el país de las maravillas, no se conectan con la realidad hasta que llegan a los 30, 40 y pegan con el muro inevitable de la biología y ahí aceptan lo que sea, pero ya es tarde para muchas de ellas. Tú debes trabajar en ti mismo, tu físico, tus finanzas, tu propósito. Eventualmente, al mejorar podrás tener acceso a más de ellas. Así que no te desesperes. Los hombres tenemos la ventaja del tiempo. Si tienes 20, 30, 40 o hasta 50, puedes buscar la manera de generar vida, recursos y volver al juego como un ganador. Hermanos, espero hayan disfrutado el video. Ya saben lo de siempre, den like, suscríbanse y hasta el siguiente video.